Buenos días, queridos hermanos. El miedo humano es comprensible. A fin de cuentas, es el sello que Dios puso en nuestra esencia natural para recordarnos cuán insignificantes somos en medio de esta naturaleza poderosa e impresionante que, sin embargo, Dios nos ordenó dominar. Pero con el miedo suele venir la intranquilidad, la desconfianza excesiva en nuestras fuerzas y dones, el desequilibrio emocional. Ese hecho, la existencia del miedo y de toda la desestabilización que provoca, convierte en un reto hablar de un momento que todos los hijos de Dios deseamos ocurra ya, el fin de los tiempos. Siempre que hablamos de ese momento del plan de Dios para este mundo, notamos el nerviosismo en quienes nos escuchan, si estamos entre hermanos en la fe, o las burlitas y las caras de disgusto si nos encontramos allá afuera, en ese mundo que, como me gusta recordar y repetir, nos tilda de locos fanáticos descerebrados. Cuando cumplimos esa misión, hablarles a los hermanos del fin de los tiempos, o cuando alguien nos habla a nosotros de ese suceso, no podemos perder de vista que entramos en el terreno de lo que llamo las 3 A's: advertidos, alertas y apacibles. Y es que Dios deja claro en su palabra qué debemos hacer al respecto. Nos advierte de que habrá señales que anunciarán la cercanía de esos últimos tiempos. Nos aconseja que al ver esas señales debemos estar alertas todavía más con Cristo en nuestro corazón, y nos dice que como hijos de Dios, si permanecemos vigilantes en Cristo, nada tenemos que temer y que nuestro espíritu debe estar apacible, es decir, de buen temple, tranquilo, seguro. Veamos solamente una de las muchas enseñanzas que Dios nos transmite en su palabra sobre estos últimos tiempos y en especial sobre cómo debemos comportarnos sus hijos en esos momentos. En Lucas 21, versículos del 9 al 12, Jesucristo en persona nos habla de las señales. Cuando oigan de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. En 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 5, nos alerta de otras señales. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero en Lucas 21:36 el mismísimo Jesucristo nos da el mejor consejo para superar y vencer estos tiempos. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En simples palabras, queridos hermanos, no hay de qué preocuparse. Como hijos de Dios, si lo somos realmente en alma, cuerpo y espíritu, y no solo de palabra, tenemos la promesa de Dios de que nos irá bien incluso en ese difícil trance. Eso sí, pongamos nuestro foco, nuestra mirada, nuestra inteligencia en seguir fielmente el consejo que Jesucristo nos da. En ese consejo hay 2 palabras esenciales: velar, es decir, estar atento a las señales mientras caminamos en Cristo, y orar, es decir, buscar tener la mayor cercanía a nuestro Padre Celestial en esa comunión inigualable que es hablar con Dios y derramar nuestro corazón a sus pies. Además, como hijos de Dios, conjuntamente con sentir en nuestro espíritu la necesidad de diligencia y vigilancia constantes como única vía de prepararnos para la segunda venida del Señor, las señales del caos que veremos a nuestro alrededor nos impulsarán a desear ardientemente el regreso de Jesucristo, ese regreso en el cual Él se vengará de los malvados y se sentará como juez inevitable en el juicio final. El reto ahora mismo de todo hijo de Dios es, pese a nuestras imperfecciones y pecados, llegar lo más puros posibles, lo más limpios posibles a ese juicio final. Y para ello, la misma persona que estará allí como juez, Jesucristo, ya nos dio la clave que nos permitirá triunfar: velar y orar. Existe hoy consenso de que el regreso de nuestro Señor y Salvador en poder y gloria para juzgar al mundo es un evento cada vez más cercano.
Los profetas antiguos y modernos han hablado de este evento glorioso y terrible y han dado a la humanidad muchísimas señales como evidencia de que no es un cuento de camino ni una mitología más. Nadie, ni el más ferviente enemigo de nuestra fe, puede negar la exactitud en la que se está cumpliendo la profecía sobre esos últimos tiempos que los hijos de Dios recibimos a través de la Biblia. La aparición de cada una de estas señales de los tiempos es indicación de que el día final, el tiempo final, se está acercando. Es cierto que nadie conoce el momento preciso en que regresará el Señor. Es cierto también que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y que por eso se nos hace difícil calcular algo tan complejo. Sin embargo, ver que ahora se van cumpliendo las señales que hace 2 milenios nos anunció Jesucristo mismo, debería obligarnos a ser conscientes de que ese momento final puede venir muy pronto. Ya en Isaías 62:5, muy tempranamente en nuestra Biblia, por cierto, Dios nos prometió la redención en su plan perfecto, en este caso hablándole a su pueblo. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Por si no bastara, hay un pasaje muy esclarecedor sobre las consecuencias de no velar y orar. En Mateo 25, en la conocida parábola de las 10 vírgenes, se nos cuenta que 10 mujeres esperaban a su esposo. 5 de ellas, mujeres muy sabias, como no sabían cuándo iba a ocurrir esa visita, llenaron sus lámparas con aceite y guardaron aceite de reserva. Pero las otras 5 no hicieron nada. Cuando llegó el esposo, hizo pasar a las 5 mujeres sabias y a las otras 5 les dio una respuesta muy clara que no debemos olvidar. Señor, Señor, ábrenos, clamaron esas 5 desesperadas. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Es muy duro ese mensaje. Aunque seamos hijos de Dios, si no nos preparamos para el regreso de nuestro Salvador, podemos recibir esa respuesta. ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. Pero en ese pasaje, Jesucristo nos repite el consejo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero sin miedo, queridos hermanos, confiados en que, pese a nuestras imperfecciones y limitaciones, si hacemos lo que Jesucristo ya nos aconsejó desde hace 2000 años, Dios sabrá que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para llegar limpios ante su presencia. Y como leemos en Apocalipsis 3:21, hay un maravilloso premio. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, nos dice Jesucristo. Dios los bendiga.